Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Me acuerdo de ciertas imágenes así en la tele. En un bar viendo toda esa movida, toda la gente impresionante. Una especie de alegría comparable con la de los mundiales. El cargo de presidente de la nación. Los agarré a mi hermano y a mi marido y dije, vamos al Cabildo porque este es nuestro presidente democrático. Y bueno, estamos en democracia, como que veías a la gente contenta. Gente parada con la banderita argentina llorando en las esquinas. Y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Raúl Ricardo Alfonsín. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República Argentina después de más de 7 años de una de las dictaduras más cruentas de la historia del país. Este día comenzó a cerrarse una etapa de violencia y oscuridad. La expectativa de una nueva era que dejara atrás el terror se instaló en cada rincón del país. La gran esperanza que había abierto el regreso a la democracia y el sentir que se salía de un círculo perverso, ¿no? Para mí eso era como claramente sentir que yo estaba entrando en una nueva etapa. La creciente movilización de la sociedad, la presión de los organismos de derechos humanos y la derrota en la Guerra de las Malvinas fueron algunas de las causas que precipitaron el llamado a elecciones. El combate ha finalizado. Acá se llega a la democracia y se aceleran los tiempos porque los milicos pierden en su propio terreno. El desprestigio es muy grande y no lo pueden sostener. Se fueron acumulando las tensiones hasta que la salida fue imposible para ellos y se produjo por derrumbe, por estrépito. Recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Recuerdo que cuando asume Alfonsín, yo le pregunto a mi vieja por qué no estaba vestido de presidente. Como que yo tenía la imagen que el presidente tenía que estar vestido de militar, que es con lo que había crecido hasta el momento. La verdad, si hubieran dicho que iba a haber 30 años de democracia posteriores, te hubiera dicho, ¿qué tomaste? Uno sentía que era muy provisorio, que era muy frágil todo, ¿no? Me acuerdo, sí, de que fui a votar, voté cerca de mi casa, en un colegio. Fue la primera vez que voté, tenía 18 años, recién cumplidos. Yo, como un montón de gente, no entendíamos nada, ¿no? O sea, estábamos empezando nuestra vida en democracia. La sensación que tenía era la de estar haciendo algo clandestino y peligroso. Era fanático de las elecciones del 83. Me volví un loco. Me parecía buenísimo que la gente pueda elegir al presidente. La canción ahora era Se acabó y se acabó, la dictadura se acabó, cantaba mucha gente. Cuando antes era se va a acabar la dictadura militar. La puja electoral fue entre radicales y peronistas. La discusión sobre quién debía conducir esta nueva etapa del país estaba presente en cada hogar argentino y los actos de campaña eran masivos y vibrantes. Yo estaba en 4º grado, pero como que la política estaba en el colegio, como que los chicos hablábamos de los temas, cada uno decía a quién iban a votar los padres. De las campañas, en realidad me acuerdo de la canción esa. Herminio Iglesias, José Americe, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo, pueblo entero, con Herminio triunfó el pueblo de Perón. Esa es la canción que me acuerdo, por suerte no ganó. Yo quiero decir que yo no soy radical, soy peronista. Nos peleábamos con muchos amigos radicales, había mucha pelea, pero también mucha pasión, ¿no? Y asegurar los beneficios de la libertad para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Una semana antes, tanto Luder como Alfonsín juntaron miles y millones de personas por gente que quería votarlos, ¿viste? Genuinamente. Mucha gente me decía, no, va a ganar Luder y Herminio Iglesias. Y a mí me parecía oscurísimo que ganara esa gente porque habían quemado un ataúd de la UCR. Gane el que gane, yo voy a ir a recibirlo a donde
a donde convoquen. Alfonsín en la campaña electoral del 83 promete que va a haber justicia. Y esa es una de las razones por las que Alfonsín gana la elección del 83, porque Alfonsín, digamos, sintoniza con un reclamo social profundo que era un corte nítido con lo que fue la dictadura y no una continuidad disfrazada. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, la fórmula radical encabezada por Raúl Alfonsín le ganó al justicialismo por primera vez en la historia con el 52% de los votos. Había en las calles una alegría increíble, que yo no terminaba de entender del todo por qué tanta. Yo no me acuerdo de lo que había sido la época anterior. Decía, bueno, estamos muy contentos, o sea, que esto no era así. Tenemos que pensar que en la Argentina, entre 1930 y 1983, hubo por lo menos un golpe militar en cada década. Y en ese medio siglo hubo más gobiernos elegidos por las botas que por los votos. La alegría se extendió hacia todo lo largo y ancho del país. La esperanza se hizo carne, por encima de las diferencias. La promesa de un futuro mejor inundó las calles. Nuevamente, Argentina estaba de pie. Sentí el temblor en mi casa y sentí que algo raro había pasado. Pusieron un caño en la AMIA. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pensar que un edificio de golpe no está. Es una idea de una abstracción casi imposible. Hubo gente amiga mía que murió. Fue algo que no pude entender. No pude entender. Escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una especie de insulto a la razón, que es un atentado siempre, ¿no? Las esquirlas de la bomba te tocan a vos también. El 18 de julio de 1994, la AMIA fue blanco del atentado terrorista más devastador en la historia del país, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, la sede de la Embajada de Israel en la Argentina había sido víctima de un atentado terrorista que dejó 29 muertos y 242 heridos. Hay un incendio, fue la primera. Hay un incendio, hay humo. Después las noticias empezaron a surgir un poco más rápido. Había habido un atentado. Había habido un atentado en la Embajada de Israel. Vi de repente un nubarrón muy grande. Y como, qué sé yo, uno siempre piensa en un incendio, pensás en cualquier cosa menos en un atentado. Suena el teléfono de mi casa y dice, pusieron una bomba en la Embajada de Israel. No me daba que la Argentina fuera el lugar donde podía pasar todo eso. Uno pensaba que un atentado terrorista de esa magnitud en la Argentina no iba a suceder, pero finalmente sucedió. Y ahí descubrimos cómo afectaba el conflicto de Medio Oriente en un país como la Argentina. Habían volado a la Embajada de Israel. Hubo reacciones públicas de profundo antisemitismo. Me acuerdo de la gente que te da el pésame, me da el pésame. Che, vos que sos judío, ¿cómo te debes sentir? Y esas cosas así que no sabes cómo reaccionar ante eso. Lo más terrible es que un año después la sensación era que era algo que ya había pasado. A pesar de que había habido muertos en el atentado de la embajada, era una cosa que, bueno, ¿viste? ¿Qué cosa? Estamos investigando, esto se va a solucionar, vamos a ver. Estamos firmemente decididos a ponerle una valla, una barrera a estos actos de barbarie. Cuando todavía retumbaban los ecos de la explosión en la embajada, ocurrió algo aún peor. El terror golpeó de nuevo y el país volvió a conmoverse.
me despertó una mañana evidentemente era la onda expansiva, una cosa sorda, algo sordo que me sacó del sueño. Y fue como, no, de nuevo no puede estar pasando de nuevo. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancia. El dolor y la tragedia de 86 personas que murieron en un atentado, un tema absolutamente dramático para la historia argentina. Y yo recuerdo que yo miraba las imágenes de la gente en la AMIA tratando de socorrer heridos y decía, ¿puede ser que haya en este momento una persona mirando estas mismas imágenes y celebrando? Mi suegro se salvó, es sobreviviente del atentado. Él estaba dentro del edificio, cayó y lo rescató un policía. Y el presidente de la Nación en ese momento, Carlos Saúl Menem, dijo, ya mandé mis condolencias al Estado de Israel. Y yo, como argentino y como judío, me sentí absolutamente insultado. Absolutamente insultado. Fue una de las reacciones más viscerales de mi vida. Una reunión que tuve con un alto funcionario de gobierno en Casa Rosada el mismo día del atentado. La tele está pasando las imágenes del atentado. El periodista va a Casa de Gobierno a la tarde. Se encuentra con un funcionario que habitualmente salía en las fotos de esos días en los diarios. Pregunta, ¿qué piensan del atentado? Dice, no, despreocupate, esto es una interna entre judíos. Que en ese momento no pensás en toda la cuestión política, sino querés saber más cómo están algunos seres queridos y te metés más en las historias. Sentí que se abría otra vez una noche interminable. Si vos pensás en hacer un atentado en el exterior para que tenga impacto internacional y está enmarcado en el conflicto del Medio Oriente, vas a buscar fronteras permeables, una policía corrupta, el saber que no te van a investigar a fondo, más una comunidad judía importante. Si juntás todos esos elementos, seguro te da República Argentina. Y el segundo atentado más que el primero, porque si vos le preguntás a los servicios de inteligencia que hicieron el primero y en el primero no encontraron a nadie, ¿por qué te van a encontrar en un segundo? Aquí estamos frente al terror. Las investigaciones y los procesos judiciales que siguieron a los atentados tuvieron serias irregularidades y ninguno fue esclarecido. El reclamo de justicia. La sensación de desprotección era muy fuerte. Dejaron que pase de nuevo. Porque no pensabas, lo hicieron otra vez. Pensabas, dejaron que pase de nuevo. Como la embajada es terreno diplomático, quedó en manos de la Corte, y la verdad que la Corte hizo muy poco en ese momento para investigar, y rápidamente hubo como territorio israelí, hasta acá llegó la información. Lo de la AMIA, por tratarse de un blanco civil no diplomático, nosotros pudimos acceder a más información, estuvo en manos de un juez federal de primera instancia llamado Galeano, y ahí el drama, la trama de corrupción y las dificultades políticas que esto provocó apareció más claramente que en el atentado a la embajada. La AMIA era una mutual, donde la gente iba para que le den una orden médica. Era una cosa tan incorporada a la sociedad argentina. Me acuerdo de la frase de Galeano, del juez Galeano, diciendo, se van a caer de espaldas cuando les diga lo que estoy investigando, algo por el estilo. La otra imagen fuerte que tengo es Menem en el primer discurso al mes, chiflado por la gente, y él diciendo que van a investigar hasta las últimas consecuencias. Pero como de costumbre, nada se supo, nada se sabe, nada se hizo con respecto a una investigación profunda y seria. Desviaron la investigación, pagaron testigos, escondieron pruebas, borraron pruebas.